Buenos días, colegas. El día de hoy vamos a aprender a realizar algunos análisis estadísticos en R con la intención de realizar estudios de metaanálisis. En primer lugar, hay que tomar en cuenta o hay que recordar que R es un lenguaje de programación que está basado en la eh, necesidad de realizar algunos análisis matemáticos, estadísticos, físicos o complementarios eh, con la intención de realizar o hacer uso de grandes bases de datos. Algo que muchas veces se suele utilizar en metaanálisis, una correlación de distintos resultados de diversos estudios publicados a lo largo del tiempo y determinar si estadísticamente las conclusiones a las que llegan sobre eficacia o seguridad cada uno de estos estudios son correspondientes entre todos. Para realizar este análisis estadístico en R es indispensable que nuestro paquete de R tenga algunos paquetes complementarios. Paquetes como Matrix, Metaforce, SC, Meta, Metasense y Read Excel son indispensables para lo que vamos a hacer el día de hoy. Matrix normalmente viene ya preinstalado. Eh, Sin embargo, por si ha fallado por A o B motivos, algo al momento de instalar, no se instaló bien el paquete de Matrix, pues acá tenemos el código para poder instalarlo o corresponder que realmente está instalado. Matrix es indispensable para Metafor, ¿sí? Un paquete estadístico para metaanálisis que es bastante potente. Es el que más vamos a utilizar el día de hoy. Y vamos a corresponder también con Metasense, que es un paquete para metaanálisis muy bueno también, pero que no ha recibido muchas actualizaciones desde hace un buen tiempo. Actualmente Metafor es más utilizado cuando se realizan análisis estadísticos por metaanálisis o para metaanálisis actualmente. Bien, sin embargo, pues también veremos algunas cosillas importantes con Metasense. Bien, entonces nosotros vamos a iniciar primero instalando cada uno de estos paquetes. Vamos a hacer clic en Run o también podemos presionar Control Enter para hacer la instalación de cada uno de estos paquetes. Bueno, en mi caso no está demorando mucho porque yo estos paquetes ya los tenía preinstalados, pero igual eh, para uso de este video pues estoy realizando el correo de cada uno de ellos. Otra cosa que hay que tomar en consideración es que por más que tengamos instalado cada uno de los paquetes, cada vez que iniciamos sesión es necesario hacer el llamado a los paquetes que vamos a utilizar. Bien, eso es importante porque cada vez que cargamos R, en este caso en el portal de RStudio, ¿no? Que nos sirve para cargar el lenguaje R, solamente nos carga la base de R y no carga cada uno de los paquetes. Esto es importante desde el punto de vista de que no nos sobrecarga a nuestro computador. Supongamos, ¿no? Hoy día vamos a hacer lecturas de tablas guardadas previamente en Excel, ¿no? Pero también hay paquetes para poder permitir la carga de archivos en SPSS o de Stata, ¿no? De nada nos serviría tener cargado el paquete para poder hacer lectura de esos archivos si nosotros solamente vamos a hacer lecturas de documentos en Excel. No tendría sentido y nos cargaría más la capacidad computacional de la computadora y no sería algo realmente útil. Bien, entonces llamamos a cada uno de los paquetes que vamos a utilizar y luego de hacer el llamado, ¿sí?, a cada uno de estos paquetes, lo primero que vamos a hacer es buscar nuestra carpeta de trabajo. Una forma rápida de determinar nuestra carpeta de trabajo es utilizando el código que tenemos en esta línea número 17, el código FileChoose. ¿Qué es lo que hace este código? Este código lo que hace es abrirnos un buscador, un explorador de nuestro computador y nos permite navegar hacia la carpeta que nosotros destinamos como carpeta de trabajo, si no la tenemos realmente destinada, o
buscar el documento o donde tengamos nuestra tabla de datos. Bien, esto es importante porque muchas veces algunas direcciones están guardadas con otros nombres, eh, no digamos otros nombres, sino en otro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, tengamos nuestro computador en español y nuestro escritorio se llame escritorio, pero para nuestro computador se llama desktop, ¿no? La versión en inglés. O nuestra carpeta de documentos, para nosotros lo tenemos y aparentemente se llama documentos, pero en el lenguaje computacional está como documents, ¿no? Eso puede variar de acuerdo a la instalación de cada uno de los sistemas operativos. Entonces, para no estar teniendo algunas dificultades por el idioma en el cual realmente están guardadas o están destinadas cada una de nuestras direcciones, pues podemos utilizar el código file choose y llamar a, a este explorador. Bien, entonces vamos a hacer el llamado al seleccionador y aquí lo tenemos. Este es nuestro seleccionador de archivos. Aquí nosotros podemos navegar como si fuéramos a grabar un documento cualquiera. Bien, así como cuando abrimos un Word y colocamos guardar como, ¿no? Del mismo modo aparece este seleccionador y pues aquí vamos a buscar. Bien, yo lo tengo aquí en mi carpeta semana 3. Bien, aquí tengo toda la documentación de la semana y aquí está la tabla Data Excel. Bien, me interesa que en mi carpeta de trabajo esté este archivo, ¿no? Porque es el documento que voy a utilizar. Aquí tenemos ya la dirección en donde está esa tabla. Bien, voy a copiar esta información, pero únicamente voy a copiar hasta semana 3. Bien, porque esa es la última carpeta o la subcarpeta en la cual se encuentra mi documento. Bien, eh, para eso o para seleccionar mi carpeta de trabajo utilizo el código setwd que está en la línea número 18 y seguido coloco la dirección de la carpeta de trabajo. Bien, aquí tenemos un código, ¿no? Con ya esa dirección. Igual voy a eliminar este código y voy a copiar el código que se encuentra en la parte inferior, en la consola, que bueno, básicamente es la misma dirección. Bien, porque ya lo tenía previamente cargado con ese directorio. Hay que tomar en cuenta al momento que nosotros copiemos, ¿sí? Copiar únicamente hasta la última subcarpeta. No copiemos el nombre del documento. Bien, porque lo que hacemos con el código setwd es seleccionar una carpeta de trabajo, no un archivo en específico. Bien, aquí voy a pegarlo y luego tomando en cuenta de que no nos olvidemos de que debemos tener el paréntesis y las comillas al inicio y al final de la dirección. Bien, ahora sí voy a darle clic nuevamente en Run para que se active y allí está. Entonces podemos ver de que ya ha sido seleccionado y de que se encuentra nuestra carpeta de trabajo ya seleccionada. Bien, recordad que en nuestra carpeta de trabajo se encuentra el documento data.excel. Este documento es importante porque contiene información de un artículo científico de Balduzzi, ¿sí? Se llama How to Perform a Meta-Analysis with R, a Practical Tutorial. Ahí es una recopilación de muchos artículos científicos y podemos obtener esta información. Autor, año, ¿sí? Y tratamientos. Bien, con haloperidol y también con placebo. Bien, encontramos los REPS abstract, que es los que respondieron positivamente al tratamiento de haloperidol para, valga la redundancia, tratar la esquizofrenia. Bien, entonces allí está la información de todos ellos. También los que fallaron con el tratamiento del haloperidol, los que abandonaron el tratamiento, los que respondieron positivamente también al placebo, ¿sí? Los que fallaron en el tratamiento placebo, los que dejaron el tratamiento placebo y bueno,
Ya por mi cuenta he hallado el total de cada uno de los tratamientos, ¿sí? Tanto positivos como negativos, y las frecuencias. Y con las frecuencias he podido hallar el riesgo relativo y la varianza también del riesgo relativo, bien, que están con las columnas D y la columna V. Bien, entonces esta información adicional ha sido hallada con la información de este documento que les voy a dejar aquí en la descripción del video. Bien, entonces vamos a cerrar esto y vamos aquí en el RStudio a generar nuestro documento base MA, que es en realidad la data que vamos a leer con este código, con esta flecha. Vamos a mencionar que se va a generar a través de la lectura de un documento en Excel, documento que ya sabemos se llama Data Excel. De esta data Excel va a hacer lectura de una hoja de ellas que se llama aloperidol. Bien, entonces allí en esa hoja aloperidol se encuentra nuestra información, así que vamos a correr este código e inmediatamente una vez que lo corremos podemos ver en la consola se genera todo el código que teníamos en el script, y en el environment se genera en la opción data. Ahí tenemos nuestro documento base MA que contiene este documento, las 17 observaciones de las 16 variables. Es la información. Si nosotros hacemos clic aquí en Base MA, podemos observar la misma información que contenía o que contiene el documento en Excel. Bien, cada una de esa información que se encontraba allí en ese documento, los 17 artículos científicos, ¿sí? Podemos observarlos aquí y están las 16 variables, que sería el autor, año y cada uno de estos puntos. Vamos a cerrarlo. Bien, y ahora vamos a trabajar con esta tabla. Bien, vamos a abrir nuevamente nuestra tabla. Supongamos que aparte de toda esta información de autor, año y demás información que tenemos aquí en la tabla, supongamos que tenemos una columna más, una columna en la cual nos hable, aparte de toda esta información, de repente las opciones de búsqueda o de repente un análisis bioquímico adicional. No, supongamos que esa es toda nuestra tabla en bruto y queremos únicamente trabajar con una parte de esta información, y de repente ese análisis bioquímico en algunos artículos menciona que dan positivo, otros negativo, y únicamente queremos trabajar con la base que nos hable o que nos trabaje los datos positivos. Nosotros podemos filtrar esa información de acuerdo a la información en esa columna. O supongamos que hay una columna de búsqueda, artículos que fueron buscados en Web Science, otros que fueron buscados en Scopus, otros que fueron buscados en Google Scholar, otros en PubMed, ¿no? Y queremos únicamente trabajar con los artículos que fueron encontrados en la base de datos Scopus, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos utilizar un código como este. Como no tenemos esa información, nos he creado un código que se llama Base MA 1992, en el cual de la información que tenemos en nuestra base de datos, únicamente podríamos trabajar los artículos científicos que fueron publicados en el año 1992. Para eso voy a utilizar esta nueva data. Va a traer la información de Base MA, la tabla que se ha generado, y de Base MA va a tomar de la columna Year, la columna Año, todos los artículos que fueron publicados en 1992. Bien, entonces voy a correr este código para que puedan observar cómo inmediatamente se genera una nueva data llamada Base MA 1992. Bien, si nosotros hacemos clic en esta data, vamos a poder observar solamente las dos observaciones de las 16 variables. Los artículos, en este caso, Burson y de Spencer, bien, que fueron publicados en 1992, y del cual solamente esos dos artículos de los 17 que se encuentran en la base general fueron publicados en 1992, y
podemos tener una subdata de toda la data general. Bien, ahora sí vamos a lo nuestro, que es parte de metaanálisis. Bien, con este código que tenemos aquí es más que suficiente para poder realizar una gran información acerca del metaanálisis. Nosotros vamos a trabajar en primer lugar con el paquete Metaphor. Bien, ¿cómo sabemos exactamente que estamos trabajando con Metaphor? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí el código tiene el código RMA. Eso nos indica de que estamos trabajando con el códigos o con los códigos de Metaphor. Bien, vamos a generar unos resultados de metaanálisis que vamos a llamar result MA, ¿no? Resultados de metaanálisis, y vamos a obtenerlos a través de Metaphor en primer lugar. Bien, para trabajar este código nosotros tenemos que utilizar dos columnas, la columna de D y la columna V. La columna D que contiene el riesgo relativo y V que contiene la varianza de ese riesgo relativo. Con este código estamos diciendo que va a obtener la información de esas dos columnas de la data base MA, ¿sí? Recuerden que ahí está toda nuestra información. Base MA contiene la información general y el método que vamos a utilizar, ¿sí? Lo vamos a colocar en la siguiente línea, method DL, ¿sí? Dersmonian Late, que es el método que vamos a utilizar el día de hoy. Hay más métodos aparte de Dersmonian Late. Sin embargo, Dersmonian Layer es uno de los métodos actualmente más utilizados. Es un método aleatorizado, ¿sí? Sin embargo, también hay otros métodos como, por ejemplo, el Restricted Maximum Likelihood, REML, que también es bastante utilizado, también es de tipo aleatorizado. Hay métodos como Paul Mandel, ¿no? También que puede ser útil, ¿no? Aunque no son tan utilizados actualmente como Testimonial Layer, que es, como les digo, el método actualmente más utilizado, sí, en análisis de metaanálisis. Bien, actualmente casi todos los trabajos son basados en un método como este. Además también podemos colocar acá para que nos mencione o calcule el peso de cada uno de los artículos, ¿no? Y también el nivel de confianza. Nosotros podemos tomar un nivel de confianza de 95 y que nos mencione cuatro dígitos. Bien, vamos a correr este código e inmediatamente podemos ver que nuestra data se genera result MA, ¿no? Que es el resultado que nosotros estamos obteniendo. Bien, ¿cómo podemos visualizarlo? Con este código summary, ¿sí? Vamos a colocar summary result MA y vamos a darle run e inmediatamente podemos aquí observar todo el resultado que obtenemos de este análisis. Nos menciona que es un método de efecto aleatorizado, que es el método de Sermonian Late, K, que es la cantidad de observaciones que tenemos. Recordemos que nuestra tabla tiene 17 observaciones, y el estimador tau al cuadrado, que es el método de estimación que utiliza la técnica de Dersmonian Layer. Bien, que es, como ya saben, el método que hemos utilizado aquí. Aquí podemos observar toda la información. Podemos ver el valor estimado, que es de 2.7624, y aparte de ello podemos observar también más información. Bien, este valor estimado es un valor bastante grande. El intervalo de confianza, que va de 1.4183 a 4.1065. Esto podemos ver que el intervalo de confianza no está cortando a cero. Eso nos indica de que el valor obtenido sí es un valor bastante confiable. ¿Sí? Si cortara al cero, podríamos mencionar de que los datos que estamos obteniendo estadísticamente no serían confiables. Podemos ver aquí 3 asteriscos. ¿Qué son estos 3 asteriscos que tenemos aquí? Podemos observar acá en nuestro nivel de significancia tenemos 3 asteriscos. Nos indica que el código de significancia va entre 0
a 0.01. Si tuviéramos 2, nuestro nivel de confianza estaría entre 0.01 a 0.01. Si tuviéramos 1, 0.01 a 0.05. Y si tuviéramos en lugar de asterisco un punto, nuestro nivel de confianza estaría entre 0.05 a 0.1. Si no hubiera nada, no hubiera ni asterisco ni puntos, 0.1 a 1. ¿Sí? Ya no sería para nada significativo la información o el análisis estadístico que estaríamos teniendo. Bien, eso nos indica de que es altamente significativo la información que estamos obteniendo bajo este análisis analítico. Pero no solamente hay que observar eso, hay que ver el test de confianza. ¿Sí? El valor de P está en 0.0985, eso quiere decir de que hay heterogeneidad en nuestra documentación. Bien, el cuadrado podemos observarlo, está en 32%, eso quiere decir de que tenemos una heterogeneidad moderada. Si estuviéramos por debajo de 25, nuestros datos serían bastante homogéneos. Entre 25 y 50% nos indica que nuestra heterogeneidad es moderada, y si estuviéramos por encima de 75, pues tendríamos una alta heterogeneidad. Acá lo que nos sigue es determinar de dónde proviene esa heterogeneidad, si es que es ligada a algún tipo de data que tenemos o es algo de información obtenida por algunos artículos lo que nos está generando esa heterogeneidad. Bien, el otro paquete que quería mostrarles es el paquete de MetaSense, ¿sí? Entonces vamos a hacer el mismo o un análisis metaanalítico muy similar, pero esta vez utilizando MetaSense. Si nos damos cuenta con Metafort, primero yo he tenido que hallar el riesgo relativo y la varianza del riesgo relativo de manera manual o mediante el uso de las tablas o algún otro tipo de programa informático. MetaSense lo que nos permite es trabajar la información directamente. Las diferencias entre Metafort y MetaSense radica básicamente en ello y en el tipo de código que también vamos a utilizar. ¿Cómo sabemos que estamos trabajando con MetaSense o con Metafort? De acuerdo a estos códigos. ¿Sí? Con MetaSense utilizamos MetaBean, con Metafort utilizamos RMA. Bien, aparte de que no colocamos esas datas, sino colocamos toda esta información, la información inicial de nuestros artículos que estamos utilizando, las respuestas positivas al operador, las respuestas negativas, las respuestas positivas al placebo, las respuestas negativas al placebo, las sumatorias de ellas, ¿no? Y toda esta información le mencionamos que sea obtenida de la data base MA. Bien, aparte de ello, yo puedo colocarle directamente este código StubLab para que coloque o etiquete a cada uno de la información con el nombre del autor obtenido de esa columna y el año obtenido también de la columna del año. El método Tau, no, igual vamos a utilizar el método de Testimonial Layer para realizar este análisis estadístico. Bien, entonces voy a sombrear esto y hacerle clic en Run. Inmediatamente, como hacemos clic en Run, se obtiene toda la data. ¿Sí? Vamos a darle Summary para poder observar la información. Y aquí está la información de este análisis. Podemos observar que aquí a diferencia del método anterior, nos bota toda la información de los riesgos relativos codificados con el nombre del autor y el año, ¿sí? de cada uno de ellos. Entonces no lo he hallado manualmente, sino que inmediatamente con esto podemos hallarlo. Observamos aquí también el valor de K, que es 17, correspondiente a las 17 observaciones de la base de datos original. Bien, aquí más información que no vamos a entrar a detalle. Lo que sí vamos a entrar en detalle es en el test de heterogeneidad. Podemos ver allí el valor del test de heterogeneidad. También nos bota que existe heterogeneidad. Igual también el valor de I cuadrado, que es incluso mayor a lo que nos mencionaba con Metafort. Y aquí podemos ver el detalle del método metaanalítico. Vemos que ha utilizado el método de Hunt-Hazard y para el valor del estimador ha utilizado Testimonial Layer.
¿sí? Eso sí es distinto al método con Metafor, ¿sí? En el cual solamente mencionábamos que para el valor de tau utilice el método de Desermonian-Leert, ¿sí? Entonces eso genera información, estimación distinta a lo que se utiliza con Metafor. Sin embargo, pues podemos observar de que hay heterogeneidad con cualquiera de las dos metodologías. Entonces debemos de obtener cuál es lo que está originando esa heterogeneidad. Para eso nosotros podemos utilizar un método para determinar el moderador. ¿Sí? El moderador nos indica desde un punto de la observación que podríamos ser de distintos puntos, de distintos tipos de información que estamos generando, pues determinar dónde ¿sí? Es que se genera esa heterogeneidad. Bien, entonces vamos a utilizar dos tipos de moderadores. Bien, dos tipos de puntos de observación. El primero, que vamos a hacerlo a través o tomando en cuenta los pacientes que dieron un resultado negativo con haloperidol, y nuestro segundo moderador, que serán los pacientes que dieron resultado negativo con placebo. Si ustedes observan todo el tipo de código que estamos utilizando acá, van a darse cuenta de que es con RMA, el mismo que utilizamos aquí, ¿sí? Entonces, estamos calculando esto con Metafor, ¿sí? Lo que cambia aquí es esto, el mods, ¿sí? Utilizamos aquí el código mods para darle el código de moderador que va a utilizar en este caso los que dieron respuesta negativa con haloperidol obtenido de la base MA. Bien, entonces vamos a correr primero este moderador directo con todo y summary, ¿sí? Para que nos arroje directamente, aparte de la data, ya tenemos aquí en la consola, ¿sí? La información del moderador. Tenemos una información muy similar, pero acá tenemos el test de moderador, ¿sí? Que nos arroja aquí el valor de P de este análisis. Y aparte de ello nos da una estimación lineal. Nos da el valor del intercepto y el valor de la pendiente, tomando en cuenta los que dieron una respuesta fallida con haloperidol. Bien, entonces aquí nosotros podemos ver ese valor, podemos ver de que es 0.2653, eso quiere decir que va aumentando de 0.2653, ¿sí? Por cada uno de los pacientes fallidos, e igual también el intervalo de confianza, ¿sí? de este valor estimado. Bien, entonces aquí nosotros podemos ir observando si es que es este valor el que nos está generando algún fallo, y eso es lo que nos estaría generando la heterogeneidad. Bien, vamos a hacer lo mismo también con el moderador, pero tomando en cuenta desde el punto de vista de los pacientes fallidos con placebo. También tenemos el valor estimado 0.2023, ¿no? Y podemos observar aquí también los valores de intercepto, ¿sí? Los valores también del intervalo de confianza, de la pendiente, ¿sí? de los pacientes fallidos con placebo, y podemos observar un dato muy similar a ellos. Sin embargo, pues es un valor bastante pequeño, ¿sí? En realidad, eso nos indicaría de que muy probablemente se encuentre por otro lado. Vamos a utilizar tres datos o tres formas de analizar datos adicionales. Vamos a hacer primero el test de Eiger, que lo hacemos con este código regtest, ¿sí? Del cual nos va a dar una información bastante interesante sobre la asimetría o los grados de dispersión de la información que nosotros podemos obtener. Bien, es un test para determinar si es que hay un grado de dispersión basada en la homogeneidad de toda la información que muy probablemente yo haya obtenido de todos esos datos, y ver si es que hay algunos que se están pasando. Bien, entonces podemos ver un valor de P de 0.0020, eso nos indicaría de que hay una cierta asimetría. Entonces eso quiere decir de que hay resultados de artículos científicos que no están basados en esa homogeneidad. Bien,
Adicional a ello, nosotros podemos hacer el análisis de Rosenthal, ¿sí? El análisis de Rosenthal, o también llamado el análisis de Fail-Safe and Analyze, ¿sí? FSN, ¿no? por el código. Nosotros podemos hacer este análisis y obtenemos ese valor, el valor de seguridad a fallas. ¿Qué es lo que nos indica? Aquí nosotros podemos observar que tenemos una cantidad de 183. ¿Qué nos está diciendo este valor? Bien, nuestro análisis va a tener un grado de significancia o un nivel de significancia. Bien, supongamos que aparece un artículo adicional a lo que nosotros hemos obtenido y pues nos dice de que no hay significancia, ¿sí? De que no hay significancia o no hay un valor dado como el que nosotros hemos obtenido. Si nosotros adicionaríamos este artículo que aún no ha sido publicado, nuestro grado de significancia podría disminuir. Si aparece otro más, disminuiría un poco más. Sin embargo, muy probablemente nuestro artículo todavía o nuestro análisis todavía tenga un grado de significancia positivo. Bien, ¿cuántos artículos tendrían que aparecer para llevar ese grado de significancia a cero? Bien, eso es lo que nos está diciendo el análisis de Rosenthal. Nos está diciendo que para que nuestro análisis llegue a cero, ¿sí? Nuestro grado de significancia llegue a cero, tendrían que aparecer 183 artículos que digan lo contrario a lo que nosotros estamos obteniendo. 183 entonces es una barbaridad, tomando en cuenta que solamente hay 17 artículos basados en ello. Bien, esto es lo que nos está diciendo Rosenthal. Bien, adicional a estos análisis vamos a hacer el análisis de sensitividad. Bien, para este análisis nosotros vamos a iniciar utilizando el análisis Lift One Out. Bien, ¿qué es lo que hace este análisis? A diferencia de otros paquetes estadísticos o programas que pueden hacer un metaanálisis, una prueba fácil para determinar por dónde está la heterogeneidad es rehacer el análisis estadístico, pero retirando cada uno de los análisis. Es decir, retiramos el artículo número 1, ¿sí? Y rehacemos el análisis estadístico. ¿Cuánto es el valor de I cuadrado? Bien, ahora volvemos a colocar nuestro artículo número 1 en el paquete, ¿sí? Y retiramos el artículo número 2. ¿En cuánto varía nuestro I cuadrado? Volvemos a colocar el artículo número 2 y retiramos el artículo número 3. Y así hasta el artículo número 17. En otros tipos de programas muy probablemente tengamos que hacer esto manualmente, retirarlo y volverlo a realizar. Aquí podemos nosotros hacerlo únicamente con un solo código. Leave one out, ¿sí? Result MA sería nuestro código. Bien, con este código sencillo nosotros podemos hacer este análisis. Bien, vamos a darle clic en Run y inmediatamente nos arroja los valores estimados, nos arroja una gran cantidad de datos adicionales y también el valor del I cuadrado. Entonces podemos ver que si retiramos el artículo número 1, este es nuestro valor estimado y este sería nuestro I cuadrado. Bien, y así con cada uno de estos datos. Bien, podemos observar aquí ya que el artículo número 16 y 17, si retiramos el artículo 16, nuestro I cuadrado baja a 8 y si retiramos el 17 baja hasta 1.29. Entonces aquí ya nosotros podemos ir dándonos cuenta por dónde va la heterogeneidad de nuestros resultados. Bien, un análisis similar es el análisis de influenciado, Influence RMA UNI. ¿Sí? Nosotros aquí podemos ver los datos de influenciado. Nos arroja unos datos muy similares y lo interesante aquí es que nos marca ya estos dos artículos. Podemos ver el peso de cada uno de los artículos, ¿sí? Y si hacemos el análisis de influenciado, aquí nosotros podemos observar cuál de ellos, según este análisis, está que nos genera la heterogeneidad. Podemos ver
que el artículo número 1 no, 2 no, 3 no, 4 no, 5 no, así, todos no, 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 hasta el artículo 16 y 17, donde nos menciona que sí, estos dos artículos son los que nos está generando la heterogeneidad de acuerdo a los paquetes que estamos trabajando aquí. Bien, continuando con nuestra clase, vamos a hacer ahora todo lo que es la parte del paquete gráfico. Para eso primero vamos a hacer summary a toda nuestra data para observar la data que hemos obtenido con el paquete de Metaphor. Sí, el recordar el análisis que hemos realizado. Y primero vamos a trabajar el primer gráfico, que es el funnel plot. ¿Sí? Para eso solamente hacemos funnel a nuestro análisis, que resulta MA, y obtenemos nuestro gráfico tipo funnel. Es un gráfico piramidal. ¿Sí? Vamos a hacer zoom aquí para que poder observarlo mucho mejor. Bien, y podemos observar la homogeneidad en todos los artículos, ¿sí? Y que están dentro de este triángulo, pero observamos dos que están fuera. Ya nos imaginamos cuáles son esos dos artículos que están fuera del análisis, ¿verdad? El resto se encuentra dentro, pero no está tan disperso por todo el triángulo. Si bien es cierto, está en ambos lados, para este lado solamente están en un sector y el resto del sector está vacío. Esto quiere decir de que tenemos alguna parte de información muy probablemente que se esté dejando. No que no hayamos hecho una mala búsqueda necesariamente, ¿no? Pero de que sí los datos no están tan homogenizados. ¿Bien? Este gráfico nosotros podemos mejorarlo. Aquí tenemos, si bien es cierto, nos menciona toda la información, ¿sí? Podemos mejorarlo de acuerdo a niveles de confianza de 90, 95 y 99. Bien, aquí nosotros podemos ver este gráfico, ¿sí? Un gráfico mejorado, igual tiene los niveles de confianza a distintos colores, y sin embargo hay dos artículos que están fuera de esos niveles de confianza. Bien, de esta forma o con este código nosotros podemos rehacer nuestro análisis y observar esa información. Hay otra forma de presentarlo mediante trim and field. Bien, este trim and field prehecho para el análisis de funnel nos muestra esos probables estudios que hayan sido dejados. Y como ven aquí en este sector que nos mencionaba en la primera gráfica, podemos observar que hay esos artículos que se han dejado, ¿no? Los puntos en blanco. Bien, entonces ahí podemos observar que hay algunos artículos probablemente que se hayan dejado o que se falten aún publicar. El segundo tipo de gráfico que quiero mostrarles es el gráfico de influenciado. Ese influenciado ya habíamos hecho antes, ¿sí? Lo tenemos aquí. Sin embargo, vamos a rehacerlo nuevamente y vamos a obtener la gráfica. Es un conjunto de gráficos, 8 gráficos exactamente, que nos muestra este gráfico de influenciado, donde podemos ver la homogeneidad en todos los artículos, ¿sí? De acuerdo a distintos tipos de análisis. Podemos ver, ¿no?, que el 16 y el 17 siempre en cada uno de esos gráficos van a estar no en correlación con el resto de artículos. Muy probablemente los análisis obtenidos en estos artículos no estén tan de acorde a la realidad. Bien, voy a cerrar aquí. Y ahora vamos a nuestro tercer gráfico, que es el gráfico de Forest Plot. Bien, para hacer un gráfico de Forest Plot solamente tenemos que hacer Forest y nuestros datos, que son en este caso result MA. Vamos a hacer primero con este, pero también podemos hacerlo con el result MA Others. Bien, en el cual nosotros vamos a obtener, vamos a ver cómo es que salen con estos. Bien, si hacemos con el result MA, estamos haciéndolo con los datos obtenidos por Metaphor. Bien, podemos ver que aquí nos sale estudio 1 hasta el estudio 17, nos arroja toda la información de
de cada uno de ellos. Recuerden el tamaño del cuadrado aquí nos indica el peso de cada uno de los artículos hacia nuestro análisis, el intervalo de confianza de cada uno de estos análisis. Mientras más grande sea, menos específico es este estudio. 16 y 17 podemos ver que no están alineados con el resto de artículos. Bien, y recordar aquí abajo nos sale el rombo. El punto medio de este rombo nos indica la media, ¿sí?, en relación al resto, y el ancho de este rombo nos indica el intervalo de confianza del mismo. Bien, aparte de este gráfico que es obtenido por Metaphor, nosotros también podemos obtener el gráfico obtenido por Metasense. Bien, recuerden que teníamos el result MA Other. Si nosotros hacemos lo mismo, acá nos sale, digamos, mucho más bonito, por decirlo de algún modo. Nos salen los estudios, los datos del experimento, el riesgo relativo, de todo ello, el intervalo de confianza, el peso, ¿sí?, la heterogeneidad abajo, los estudios con sus nombres, con sus años, bien, y también el riesgo relativo, el análisis de metaanálisis. Sin embargo, pues esto nosotros no podemos modificarlo. Bien, si bien es cierto, aquí ya tenemos, está mucho más vacío el dato que se obtiene por Metaphor, nosotros podemos ir llenándolo conforme vayamos modificando ese código. Y eso es lo que vamos a hacer aquí ahora en adelante. Bien, primero vamos a hacer el forest con autores y eje X. Abajo observen, nos sale observed outcome, los resultados observados. Eso nosotros podemos modificarlo. ¿Sí? Es el eje XLab, podemos llamarle efecto de loperidol. Bien, entonces hacemos lo mismo. Forest result MA es lab, que es todo lo que nos aparecía de estudio del 1 al 17. Vamos a hacer que nos pegue el autor de la base MA, e igual también el año separados por un coma espacio, ¿sí? Y en el XLab, donde salía Observed Outcome, coloque efecto de haloperidol. Aparte de ello, nos ordena los estudios por orden alfabético. Bien, entonces primero vamos a hacer todo esto, vamos a aplicar este código y observen cómo cambia nuestro resultado. Ya están con los nombres, con los años. Abajo también ya nos aparece efecto de haloperidol, ya no nos aparece observed outcome, ¿no? Entonces, así como esto, nosotros podemos ir modificando a este forest plot que nos va saliendo. Podemos incluso hacer que nos coloque aquí los pesos de cada uno de estos artículos. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, aparte de ello, había muchos espacios en blanco. Recuerden que en un artículo científico el gráfico tiene que ser lo más conciso posible, y eso es lo que vamos a hacer con el XLIM y ALIM. Primero voy a bloquear este ALIM para que solamente vean el efecto de XLIM. Estoy colocando desde menos 15 a 40 en el XLIM. Eso va a hacer que se haga mucho más estrecho el gráfico. Los espacios en blanco que nos está apareciendo ya no nos aparezcan allí entre el nombre y la parte central del gráfico, y la parte central del gráfico a los intervalos de confianza y riesgo relativo que nos está apareciendo, que no sea tan grande estos espacios. Bien, vamos a hacerlo mucho más pequeño, y también que nos muestre, sí, los pesos de cada uno con esa última línea. Observen ya podemos ver cómo está hasta 40. Bien, solamente de menos 15 hasta 40 ya nos aparecen los pesos, pero de repente nos es muy pequeño el espacio para el artículo 17. Eso lo podemos hacer con el ALIM. Bien, si va de menos 10 a 40, podemos hacer con el ALIM que vaya de menos 5 a 25. Estos valores pueden ser modificados. Bien, va a cortarlo acá en 25 entonces, y como el artículo 17 va hasta 40, va a aparecer una pequeña flecha allí, y allí lo tienen.
Bien, observen, aparece esta flecha como va hasta 40, simplemente ya no va hasta allí. Bien, y está esa flecha que nos va a mencionar de que el artículo continúa todavía. Bien, en su intervalo de confianza. Arriba vamos a hacer que nos aparezcan los títulos, ¿sí?, de cada uno de ellos, porque no nos está apareciendo. Con estos códigos nosotros podemos modificar que nos aparezcan ya esas etiquetas en cada uno de los puntos. Como esto va desde -15 hasta, eh, hasta 40, estamos colocando aquí en añadir textos que el texto de autor y año aparezca a -11, que el texto de pesos aparezca al nivel de 32 y el intervalo de confianza nos aparezca a nivel de 37. Bien, entonces, ¿cómo sabemos de que nos va a aparecer arriba? Ese es por el segundo número que estamos colocando allí. -11, 32 y 37, pero a nivel de 19. Bien, ese 19 nos indica la altura. Como tenemos 17 artículos, R model es 1, el último artículo es 2, 3, 4, 5, así hasta el primero que es 18, entonces arriba sería 19. Bien, todos esos son modificables lógicamente. Si le damos Run, ya nos va a aparecer cada uno de los títulos, autor y año, pesos, intervalo de confianza, ya nos está apareciendo. Entonces, de este modo nosotros podemos ir modificando a nuestro meta-análisis, ¿bien? A nuestro forest plot. Podemos agregarle más cosas, podemos agregarle colores, podemos modificar muchas más partes, hacerlo mucho más personalizado nuestro forest plot. Recuerden que mientras más personalizado está en un como artículo, es mucho más visible, mucho más atractivo a la vista, e incluso algunos editores, algunas revistas suelen primero ver las gráficas de los artículos para saber si es que va a ser publicable o no en su revista. Bien, mientras más trabajados estén los gráficos, mejor para el editor. Este último código lo que va a hacer es retirar los espacios. Nosotros podemos exportar nuestra gráfica. Bien, podemos exportarlo acá primero, saber de que estamos trabajando en esta carpeta. Ese es el tamaño de nuestra gráfica, el nombre de nuestra gráfica. Podemos ponerle de repente forest plot y el tipo de imagen, PNG, JPG, TIFF y el resto de formatos. PNG y TIFF son los tipos de formatos en los cuales se suele enviar imágenes, ¿sí? Nunca utilicen JPG, principalmente se utiliza TIFF. No utilicen JPG porque baja la calidad de la imagen, ¿sí? En cambio PNG y TIFF mantiene esa calidad y generalmente en esos tipos de formatos son enviados a las revistas. Vamos a dejarlo en PNG y vamos a exportarlo. ¿A dónde se exportó? A nuestra carpeta de trabajo. Bien, aquí nosotros tenemos forest plot. Entonces aquí podemos observar la imagen. Y eso es lo que les mencionaba. Bien, aquí arriba y abajo a los costados tenemos mucho espacio. Eso es algo que no debemos de dejar. Entonces vamos a correr este último código para retirar todos los espacios. Bien, vamos a correr nuevamente nuestra gráfica con los títulos para poder obtener la imagen con menos bordes. Entonces corremos desde la línea 114 a la 127 y una vez que lo corremos podemos observar aquí la gráfica aumentó de tamaño. No es que haya aumentado realmente, sino que los bordes ahora ya no están. Vamos a exportarla nuevamente. Bien, vamos a ponerle forest plot, ¿sí? 2 en este caso. Vamos a guardar y vamos a observar aquí ya nos aparece la imagen en nuestra carpeta de trabajo y observen ya no están esos bordes tan grandes como estaban antes. Bien, eso es lo que nos hace este último código, eliminar el tamaño de esos bordes. Podemos copiar
también directamente esta imagen. ¿Sí? Nos vamos a un Word, estamos trabajando en este Word, por ejemplo, pegamos simplemente nuestro forest plot eh, de nuestro análisis. Y bien, esto es lo que les traía a todos ustedes para el día de hoy. Espero de que este video sea bastante educativo, instructivo para poder realizar algunos tipos de resultados en metaanálisis. Muy agradecido con todos.